Hay muchas razones por las cuales da gracias al Señor, y desde que comenzamos esta mañana el pastor nos ha estado hablando y el hermano que dirigió, distintas razones por las que podemos o debemos nosotros adorar al Señor, muchas que las podemos enumerar, pero las bendiciones del Señor, dice la Escritura, que no las podemos enumerar, ¿verdad? Son tantas y tantas y tantas que el Señor nos ha dado, pero damos gracias a Dios porque Él es bueno. Yo le doy gracias al Señor entre muchísimas cosas. Gracias, porque ya después de los 15 años como que uno no ve ni con espejuelos. Mi esposa y yo ayer cumplimos 21 años de casados. Así que el Señor nos ha dado una bendición. Llevamos 21 de casados, tuvimos 4 años y medio de novio, que ya eso casi uno no lo ve, ¿verdad? Así que llevamos más de 25 años, ¿verdad? Que el Señor nos conectó, y así que ha sido una bendición para nuestra vida, pero damos gracias a Dios porque han sido 21 años de bendición, ¿verdad? Nos conocimos en el Señor, nos casamos en el Señor y hemos servido en el Señor, así que ha sido de verdaderamente una bendición para nuestras vidas. Mientras reflexionaba y oraba al Señor, que compartir un día de gracias, donde hay tantas razones para dar gracias, y meditaba que típicamente nosotros los creyentes medimos las razones para dar gracias, típicamente, aunque somos creyentes, tendemos a mirar las razones principales por las cuales dar gracias, como lo ven aquellos que no conocen al Señor. Es decir, si tengo salud, es una razón para dar gracias. Si económicamente estoy bien, es una razón para dar gracias. Si no estoy teniendo ninguna situación o problema, es una razón para dar gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo meditaba, y si esas cosas no estuvieran, ¿por qué razones yo daría gracias? Es decir, si no tuviera salud, ¿por qué razón daría gracias? Si estuviera económicamente limitado o en una situación económica difícil, ¿por qué daría gracias? Si estuviese en una crisis emocional o familiar, etcétera, etcétera, ¿por qué daría gracias? Y meditando en ese pensamiento, el Señor me llevó a compartir en esta mañana con ustedes por lo menos 3 verdades o 3 razones por las cuales todo hijo de Dios debe dar gracias a Dios. Hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros, yo le llamo privilegios, que Dios en su gracia nos ha concedido a nosotros como hijos de Dios, que trascienden lo natural, trascienden lo humano, trascienden lo cotidiano, y son cosas espirituales. Las cosas espirituales, lo tremendo de ellas es que no se afectan por las experiencias que usted y yo estamos pasando, no se afectan por los elementos de este mundo que nos impactan cotidianamente, y como siempre están presentes, independientemente yo decida o sea un día de gracias como quizás lo celebramos hoy, yo puedo dar gracias en todo tiempo. Puedo dar gracias bajo toda situación, puedo dar gracias en toda situación. Así que la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice el texto bíblico: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y el apóstol Pedro, hablando sobre ese principio también, en 2 Pedro 1:4 dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que usted y yo hemos recibido promesas del Señor, bendiciones del Señor que trascienden nuestra vida cotidiana, trascienden las cosas que usted y yo como seres humanos tendremos que experimentar a lo largo de nuestro caminar. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo nos enfoquemos en 3 o 4 de esos privilegios preciosos que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, que nos hacen estar agradecidos en el día de hoy. Pero no solamente en el día de hoy, sino todos los días, porque es algo con lo que usted y yo cargamos, es un privilegio que usted y yo tenemos por causa de Cristo Jesús, por la relación que tenemos con Dios, y aun cuando nuestras circunstancias puedan cambiar, como usted y yo poseemos eso, porque es una promesa de Dios, algo que Dios nos ha regalado, yo puedo estar agradecido en todo tiempo. Yo puedo disfrutarlo en todo tiempo, yo puedo gozarme en todo tiempo. Un desconocimiento de estas promesas
o de estas verdades hace que uno se encuentre dentro de la vida de la fe, de los hermanos en la fe. Tanta gente que cuando se afectan sus situaciones naturales, la economía, la salud, etcétera, etcétera, usted ve que se vuelven un etcétera, caen en depresión, caen en crisis, se molestan con Dios, dejan de congregarse, empiezan a quejarse porque ya no tienen lo que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno viene a ver, realmente se han desenfocado porque lo que nosotros como hijos de Dios tenemos es mucho más grande que lo que el mundo nos puede ofrecer. Porque lo que el mundo puede ofrecer no es pasajero, es temporal. Es decir, que termina con esta vida. Y hoy lo tenemos y posiblemente mañana no. Pero las promesas de Dios son eternas. Son para siempre. Nunca cambian. Así que yo tengo acceso y el disfrute de ellas en todo tiempo. Así que vamos a ver algunos de esos privilegios que nosotros tenemos, que no solamente son para la eternidad, sino que son cosas que usted y yo las podemos disfrutar desde ya. Desde que conocimos a Cristo las podemos disfrutar. ¿Cuál es una de ellas? En primer lugar, yo le llamo el sacerdocio del creyente. Cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que viene a morar en uno como persona, viene a morar dentro de nosotros. Significa que usted y yo tenemos a Dios, y lo dijeron varios hermanos aquí en esta mañana, tenemos a Dios ¿cuándo? Con nosotros. Todos los días, es decir, que usted y yo tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de tener la presencia de Dios a través del Espíritu Santo todos los días. Y por causa de esa presencia de Dios en nuestra vida todos los días, usted y yo, dice la Escritura, tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces es un privilegio maravilloso porque yo puedo acceder, yo puedo entrar a la presencia de Dios todo el tiempo. Si vamos, me acompaña el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 22 al 28. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 22 al 28. Para que usted pueda entender este privilegio. Este privilegio no lo tienen los no creyentes, solo lo tienen los que somos hijos de Dios. Hebreos 7, 22 al 28 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. El escritor de Hebreos está comparando el antiguo sacerdocio con el sacerdocio de Cristo. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir, inmutable significa que no cambia. Es decir, que el sacerdocio de Cristo, Cristo como sacerdote, siempre ese sacerdocio se permanece igual. El escritor le está diciendo, en la antigüedad, antes de Cristo, no era así. El sumo sacerdote, los sacerdotes que ministraban en el templo, que ofrecían los sacrificios y el acceso a Dios, ¿qué pasaba? Cambiaba constantemente porque eran seres humanos y como todo ser humano, ¿qué pasaba? Se morían. Así que volvía a cambiar. Ya con Cristo no es así. Su sacerdocio, dice el escritor, es inmutable, no cambia. Versículo 25. Por lo cual, es decir, por cuanto su sacerdocio no cambia, por lo cual puede también salvar, que perpetuamente, ¿qué significa perpetuamente? Para siempre, a los que se acercan, a los que por él se acercan a Dios, pero no solo nos salva perpetuamente, sino que Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿qué hace ahora? Viviendo siempre para interceder por ellos. Así que usted y yo en Cristo Jesús tenemos que estar agradecidos porque tenemos un sacerdocio que no teníamos. Es decir, que usted y yo tenemos acceso a Dios a través de Cristo Jesús todo el tiempo porque Él está en nosotros, pero no solamente eso, sino que Él mismo, Cristo, ¿qué hace por nosotros? Intercede constantemente por nosotros. Así que usted y yo tenemos un privilegio que no tenían. Por eso sigue diciendo el texto, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿A quién no le conviene eso? Tenemos no solamente acceso directo a Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo, sino que también Cristo constantemente está intercediendo por nosotros. Así que un sacerdote de esa manera nos convenía, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, dice el versículo 27,
cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, el antiguo pacto, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, el nuevo pacto, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que usted y yo ahora, a diferencia de la antigüedad, si el pueblo quería encontrarse con Dios, tenía que ir al templo y practicar y esperar que se hicieran los rituales del templo para poder tener una experiencia con Dios. Bajo el nuevo pacto, usted y yo no tenemos esa limitación. Bajo el nuevo pacto, usted lo que tiene que hacer es acercarse a Dios y ya entra directamente a su presencia, invocar su nombre y usted entra a su presencia. Así que es un privilegio. Yo puedo darle gracias a Dios hoy porque tengo la oportunidad, por su gracia, de poder entrar siempre, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en cualquier época del año, a su presencia. ¿Por causa de quién? De Cristo Jesús. Ahí mismo en el libro de Hebreos, si da un poquito para atrás, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, dice: por tanto, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor le está aclarando el mismo concepto. Usted y yo ahora en Cristo tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse ¿de qué? De mis debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en ¿qué dice el texto? ¿Qué es todo? Todo, un absoluto. Es decir, que no hay tentación que usted y yo enfrentemos que Cristo no haya enfrentado. Aún las tentaciones que nos parecen y los escándalos que en nuestro contexto del siglo XXI parecerían algo nuevo, no nuevo. Cristo fue tentado. Por cuanto fue tentado en todo, entonces Él puede ¿qué? Socorrerme a mí, entender mi tentación. Fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Quiere decir que cuando yo voy a Cristo por una lucha, una tentación, Él me entiende. Y segundo, me puede dar la fuerza para vencer esa tentación porque Él la venció. Así que cuando usted y yo vamos delante de Cristo Jesús en las luchas cotidianas de nuestra carne, Él me entiende. Y me puede dar la fuerza para vencerlo porque Él venció la tentación. Así que no hay nada nuevo debajo del sol, decía el escritor, ¿verdad? Salomón. Así que usted y yo tenemos ese acceso a Dios constantemente. Entonces, versículo 16 para mí es bien importante, de ese sacerdocio, de ese acercarnos a Dios. Y dice que usted y yo debemos acercarnos ¿qué? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono. Me encanta porque la escritura, el escritor plasma el fundamento del trono de Dios en la gracia. ¿Alguien sabe lo que es gracia? Favor inmerecido, regalo inmerecido. Es decir, que el trono de Dios está fundamentado en dar algo que nosotros ¿qué? No nos merecemos. Quiere decir que aun cuando nosotros, yo conozco muchísima gente que cuando le ha fallado al Señor o cuando está en luchas, en vez de acercarse a Dios, hace todo lo contrario. Se aleja de Dios. Porque piensa que Dios no lo va a entender, o que Dios lo va a disciplinar, o que va a pasar, o el sentido de vergüenza que le ha fallado al Señor. Sin embargo, el texto dice que lo que yo debo hacer es acercarme confiadamente al trono de la gracia, porque cuando yo me acerco al trono de la gracia correctamente, en humillación, yo voy a recibir ¿qué? No lo que me merezco, sino que voy a recibir ¿qué? Lo que no merezco. Gracias. Siempre que yo me acerco a Dios, en mis luchas, en mis tentaciones, en mi pecado, me acerco con humildad a su presencia, con confianza, Dios no me va a dar lo que me merezco. Me mereceré juicio, quizás merezco disciplina, quizás lo que me merezco es que Dios me dé un buen pau por lo que he hecho, pero no recibo eso. Cuando yo voy en actitud correcta y arrepentimiento, lo que recibo es que
gracia. Entonces la gente debe acercarse a Dios confiadamente, sabiendo que cuando uno va en humildad, reconociendo lo que ha hecho, lo que recibe de Dios es que lo que no merece. Gracia. Pero no solo eso, dice que recibimos, su trono está fundado sobre gracia, pero que cuando entramos ahí alcanzamos ¿qué? Misericordia. Misericordia es compasión sobre quien no merece compasión. Otra palabra, sus misericordias, leía el pastor esta mañana, son que nuevas cada mañana. Hay misericordia, compasión de Dios siempre para nosotros. Y el escritor no está hablando de salvación de la gente no creyente que a Cristo, está hablándole al pueblo de Dios. Que usted y yo siempre que nos acercamos a Dios vamos a recibir ¿qué? Gracia y vamos a recibir misericordia. Lo último que dice el texto, dice, y hallar gracia. Esa gracia no es la misma que el trono de gracia. Esa palabra gracia en el contexto y en el original implica provisión para el oportuno socorro. Quiere decir que usted cuando entra a la presencia de Dios recibe en primer lugar no lo que merece, sino gracia, favor inmerecido de Dios, recibe misericordia, que es compasión sobre alguien que no merece compasión, y además de eso usted recibe la provisión, lo que usted necesita, que está buscando del Señor para su situación. Si no le mencionaran más ningún privilegio, con ese a mí me bastaría para darle gracias a Dios todo el resto de mis días. Porque entrar a su presencia, tener el privilegio de entrar a su presencia, poder relacionarme con Él constantemente y saber que entrar a su presencia ya es un privilegio, pero entrar a su presencia siempre voy a recibir gracia, misericordia y provisión para mi necesidad. Es una razón para yo darle gracias a Dios todo el tiempo. Lo bueno es que esté yo en salud o enfermedad, tengo acceso a esa provisión. Tenga dinero o no tenga dinero, mi situación económica esté bien o no esté bien, tengo acceso a esa bendición. Puedo estar en tranquilidad y paz o bajo un ataque terrible del enemigo y tengo acceso a esa presencia y a esa provisión, a esa promesa de Dios. Entonces, cuando yo miro y empiezo a disfrutar de los privilegios, de las promesas, de las bendiciones desde el punto de vista espiritual, me puedes quitar todo lo que yo tengo, pero nadie me puede quitar lo que Dios me ha dado. Entonces yo puedo vivir agradecido. Yo puedo mantenerme en una actitud de adoración, una actitud de alabanza a Dios y de gratitud todo el tiempo, cosa que muchos creyentes desconocen y pierden de perspectiva. Segundo privilegio que Dios nos ha dado, ese es el primero, sacerdocio del creyente, poder relacionarnos con Dios. Es una bendición. Usted no tiene que ir a través de un pastor, de un sacerdote, de un diácono para llegar a Dios. No, usted entra derechito a la presencia de Dios a través de Cristo. Te invoca su presencia y automáticamente usted entra. ¿Te acuerdas los que son un poquito, como yo, un poquito más viejitos, las películas y las series originales de Batman? Que estaba el batifono allí que había que llamar y tenía acceso directamente a Batman, ¿verdad? Pues usted y yo tenemos acceso así mismo directo a Dios. Yo no tengo que ir a través de nadie. Usted tiene acceso a la presencia de Dios. No es que es malo que los demás oren por nosotros, no es malo que los pastores visitemos, pero usted, nuestra oración, ni la oración del hermano tiene ni más poder que cualquiera. Usted tiene acceso a Dios. Oramos los unos por los otros, pero usted tiene acceso. Pastor, ora por mí. ¿Y tú estás orando? No es que no ore por ti, pero ¿y tú estás orando? Estás yendo a la presencia de Dios porque tienes el privilegio. Tú tienes eso, tienes ese privilegio que te ha dado el Señor de entrar a su presencia todo el tiempo. Yo te acompaño en la oración que se supone que tú estás haciendo. Pero no pretenda que mi oración haga algo que no va a ser la tuya. Yo no puedo provocar la provisión sobre ti, porque eso dice ahí que es para cuando tú te acercas. Cuando tú te acercas hay gracia, misericordia y provisión. No dice, ahí está la diferencia, por eso el escritor de Hebreo está comparando el antiguo pacto del nuevo. En el antiguo pacto tú no tenías ese acceso. Tenías que ir ¿a dónde? Al sacerdote. Y recibías la bendición a través del sacerdote. Ahora no es así.
Ahora tú no necesitas al sacerdote. En este lo podemos trasladar a los pastores, los líderes. Tú no necesitas a nosotros para recibir la bendición. ¿Qué tú tienes que hacer? Entrar a su presencia. Y cuando entras a su presencia, recibes la bendición. Tienes acceso. Segundo principio espiritual por el cual debemos estar agradecidos, verdad maravillosa del Señor, es que Dios nos ha dado como sus hijos no solamente el acceso a su presencia, sino que nos ha dado autoridad y cobertura espiritual. Autoridad y cobertura espiritual. Es decir, además de nuestro sacerdocio, usted y yo tenemos autoridad por causa del nombre de Cristo de toda oposición del enemigo que intente perturbarnos, molestarnos, ¿verdad? O hacernos la vida cuadrito, como usted lo quiera llamar. Jesucristo declaró en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Es increíble la cantidad de cristianos que le tienen miedo al diablo. El pastor, pero sí. Le tienen miedo al diablo. No han entendido lo que han recibido de Dios. Usted en Cristo Jesús, como hijo de Dios, tiene poder, autoridad sobre el enemigo. No en su fuerza, pero en el nombre del Señor. Usted no tiene por qué tenerle miedo al enemigo, porque usted tiene autoridad en el nombre de Cristo sobre toda fuerza, dice el texto, del enemigo. Cuando habla de escorpiones y serpientes, está hablando lenguaje figurado, está hablando de demonios, principados, potestades, como Pablo le llama en Efesios capítulo 6. Usted y yo como creyentes tenemos poder por causa de Cristo Jesús contra toda fuerza espiritual de maldad. Y cuando el enemigo trata de perturbarnos, usted tiene que apropiarse de ese privilegio, esa autoridad que Dios le ha dado de usted poder reprender al enemigo. Si usted vio la película, se me olvidó el título ahora, de esta última que salió sobre la oración, The War Room, gracias, Cuarto de Guerra, hay un momento, una escena donde Priscila, la muchacha trigueñita, sale y empieza a hablar en su casa y a decirle al enemigo de quién era esa casa. Empieza a asumir su rol de autoridad dada por Dios. Y le declara al enemigo cuál es su fin. Todo creyente tiene que hacer eso, tiene que entender la autoridad que tiene el enemigo. Cuando el enemigo trata de perturbar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, quiere robarnos nuestros hijos, usted tiene que pararse en el nombre del Señor y reprender toda obra del mal, porque usted tiene esa autoridad delegada por Dios. ¿Sí? Que tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús e independientemente de las situaciones, esa autoridad yo la tengo siempre. Entonces yo tengo que estar agradecido porque el enemigo a mí no me puede hacer nada. Lo más que puede hacer, si Dios le permite, es zarandearme. Y es porque Dios se lo permite. Pero entonces yo tengo que vestirme de esa autoridad en el nombre de Jesús en contra de toda acechanza, de todo poder del enemigo y reprenderlo. Y claro está, tiene que entender que lo que va a hacer él se va a ir por un tiempo, pero va a volver otra vez a perturbar. Los reprendemos. Uno tiene que orar conscientemente. A veces oramos incorrectamente y atamos al enemigo y lo amarramos y todo, pero todavía anda suelto. Porque Dios no nos ha mandado a amarrar al enemigo. Él lo amarrará en su tiempo y lo tirará al lago de fuego y azufre. Él nos manda a nosotros ¿a qué? A reprenderlo en el nombre de Jesús. Y cuando usted lo reprende en el nombre de Jesús, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que dejarlo. Y lo va a dejar por un tiempito, porque otra vez en un momento dado, ¿qué va a volver a hacer? Como león rugiente, va a volver a buscar cuál es la endijita, qué puertita está un poquito abierta para tratar nuevamente de ¿qué? De perturbar. Así funciona él, ese es su ministerio. Pero usted tiene que armarse de la autoridad y el valor de Cristo Jesús para poder enfrentar al enemigo. No hay trabajo, no hay brujo, no hay espiritista, no hay vudú que pueda hacer algo en contra de un hijo de Dios. Hay gente que yo he encontrado en los años que llevo en el pastorado, azorado porque están metiéndose con Dios y de momento empieza a haber ruidos raros en la casa.
y empiezan a ver figuras, algo moviéndose dentro de la casa durante la noche y se asustan. Oiga, pastor, y aquí la casa, hacer allí, orar algo y ungir con aceite la casa, porque me perdona si ha pasado eso aquí, ¿verdad? Usted lo que tiene es que armarse de la autoridad que Cristo le ha dado y reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Si el Señor le ha dado la autoridad, reprender al enemigo en el nombre de Jesús y decirle quién es usted y quién es él. Y que esa casa le pertenece a quién. Cristo Jesús. Yo recuerdo una vez de misionero de verano, hace muchísimos años atrás, trabajando yo joven de misionero, estaba trabajando en una iglesia y estábamos en un lugar, no recuerdo exactamente el sitio, con el pastor y varios de los jóvenes misioneros. Y en el sitio que estábamos caminando, de momento encontramos un muñeco amarrado, quemándose. Un trabajo que le habían hecho a alguien. Y yo, obviamente, embollado con que el Señor, porque era un muchacho joven que estaba metido con las cosas del Señor y buscando al Señor. Digo, mira, vamos a romper eso y a sacarlo. Y el pastor me dijo, no, muchacho, no toques eso. No me dejó tocarlo. Una vida atada y no la podíamos correr porque el pastor no se atrevía. Dice, no, nosotros tenemos autoridad en el nombre del Señor contra toda obra del enemigo. No hay fufú que valga sobre nuestra vida. No hay trabajo que valga sobre nuestra vida. Él puede hacer mucho ruido, pero como decían cuando yo me estaba criando, eso es puchipluma nomás. ¿Verdad? Nada más ruido, porque la sangre de Cristo a nosotros nos limpia, ¿verdad? Por eso Pablo decía allá en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Santiago decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero primero hay que someterse a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él se va de nosotros. Entonces yo tengo autoridad y cobertura espiritual. No importa dónde yo esté, el día del año, la hora, tengo autoridad para reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Y cuando venga a hacer ruido, a atacar nuestra vida, porque él viene a atacarnos, va a tratar de hacernos daño, pues usted y yo tenemos que armarnos en el nombre de Jesús y orar al Señor y buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Y hacerlo de la manera correcta. Si nos sometemos a Dios, vamos a ver en el poder de su fuerza que vamos a reprender y vamos a detener sus maquinaciones contra nuestra vida y aún contra una nación. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, puede, ¿verdad?, reprender, ¿verdad?, el trabajo del enemigo en contra de una nación, de una iglesia. Cuando la iglesia se reúne, ora, tiene la autoridad para vencer, ¿verdad? Dice la Escritura que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Eso es un elemento importante que usted y yo entendamos. La iglesia siempre tiene que ir hacia la conquista. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, a veces pensamos que es que estamos nosotros aquí y las puertas del infierno están allá. No, prevalecer implica que usted está en una acción de ataque, en contra. Las puertas de una ciudad no prevalecían cuando un ataque del enemigo estaba sobre ellos. Jesucristo está utilizando ese lenguaje para decirnos, las puertas del infierno, ¿qué pasa? No pueden prevalecer en contra de ¿quién? De la iglesia del Señor. Cuando la iglesia toma su posición como iglesia del Señor en el nombre de Jesús, las puertas del infierno, ¿qué hacen? Tiemblan. Tiemblan. La iglesia en Puerto Rico y en Estados Unidos se ha movido activamente en favor del Señor y a decir que esta nación tiene que estar bajo los principios de Dios. ¿Y qué pasa? Dios empieza a alinear las cosas. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Búsquese todos los liberales, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que todas estas agendas en contra de la obra de Dios y del propósito de Dios están molestos, están enfurecidos.
Escuchaba yo la radio recientemente, uno de los llamados portavoces de la comunidad LGBT en Puerto Rico, prendido contra la iglesia. Molesto, furia. Pues porque es que cuando la iglesia actúa, ¿qué pasa? Pues las puertas del Hades no prevalecen, se tiene que molestar. En Estados Unidos nadie pensaba que ese señor iba a ganar. Pero Dios lo puso ahí. ¿Quién lo llevó? Leí un reportaje recientemente. La iglesia blanca de Estados Unidos llevó a Trump a la presidencia. La iglesia dijo, basta ya. ¿El tipo es bueno? No sabemos. Igual que el de nosotros, no sabemos. Pero cuando alguien trata de poner los principios de Dios primero y poner a la nación bajo Dios, pues Dios va a bendecir. La iglesia se tiene que mover. Y no es política, es simplemente actuar en fe. Mire a ver si esto es tan poderoso. Yo trabajo en el área de plantación de iglesias. Tenemos 3 iglesias que llevan tiempo sin sentido que el gobierno no le quería dar permiso. Las elecciones y a los 3 de ellos le han bajado los permisos para que tengan su templo. Mire qué interesante, prohibido, poniendo 20,000 obstáculos. Pasaron las elecciones y como que cambió inmediatamente el ambiente. No ha cambiado el gobierno, simplemente cambió el ambiente. Y lo que se oponía se cayó. Ayer recibí el último texto de unos plantadores diciendo, me llegó el email que nos aprobaron el permiso de uso para la iglesia. Inmediatamente. Cuando la nación, cuando el pueblo empieza a actuar proactivamente en contra de las fuerzas del mal, usted va a ver que el enemigo pues, tiene que caer. Y es una lucha de la iglesia, lo ha sido históricamente y no puede ser ahora la excepción. Entonces usted y yo tenemos esa autoridad todo el tiempo. Tenemos un privilegio que es el sacerdocio, tenemos un privilegio que es la autoridad y cobertura espiritual que tenemos como hijos de Dios. Tercero, tenemos la promesa de sustento y provisión. Otro privilegio que tenemos como hijos de Dios, por lo cual debemos estar agradecidos, es que la provisión necesaria para nuestro sostenimiento está prometida por el Señor. No es hacernos ricos, no es comer 10 veces al día como estamos acostumbrados los puertorriqueños. El sustento, la provisión necesaria de nuestro día va a estar ahí. Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 31, no lo vamos a leer, pero habla acerca del afán y la ansiedad, porque te afanas por las cosas, ¿verdad?, cotidianas, que has de comer, que has de beber, que has de vestir, etcétera, etcétera. Y le hace una ilustración, ¿verdad?, de las razones, cómo Él cuida su creación. Y si Dios cuida de su creación de esa manera, ¿no cuidará de nosotros de la misma manera? Le está diciendo Jesucristo. Entonces usted y yo tenemos que aprender que el Señor ha prometido tener para nosotros sustento, su provisión. La gente habla de que Puerto Rico está en crisis, y ciertamente el gobierno está en crisis, pero la gente sigue gastando. Y vaya mañana al Black Friday a cualquier tienda y va a estar eso. Dice, ¿qué crisis? La crisis está realmente cuando usted analiza la vida de la gente, incluyendo de los cristianos, es que ya no tengo para comprar muchos de los antojos que antes tenía, pero no porque realmente tenga necesidad. Pues los lujitos y los antojitos que tenía, pues ya no me los puedo dar. Pero no es porque alguien se acostó sin comer. Entonces tenemos que ser agradecidos. Entonces Dios promete que en medio de la crisis, porque se va a poner difícil y la economía está difícil, y no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el sistema mundo. Este mundo se va a ir deteriorando hasta para que Cristo venga. Es necesario que eso pase. En medio de ese proceso de deterioro de la sociedad, Dios promete para los suyos sustento y provisión. Que cuando escasee el trabajo, escasee la economía, escasee la provisión, para nosotros, Dios, ¿qué va a hacer? Va a proveer lo necesario. Entonces yo tengo que aprender a descansar en eso.
Yo no puedo caer en las alarmas. Yo recuerdo que hubo el año pasado, o este año, o el año pasado, una fiebre de las famosas pailas de comida que hay que entejar y guardar y hacer todo un closet. Y suena muy bonito y muy interesante, pero es egoísta. ¿Dónde está mi confianza? ¿En las pailas o está en el Señor? Jesucristo dice que las aves del campo ni trabajan, ni guardan graneros, y Dios les da todos los días, ¿qué? Su alimento. Y está haciendo la comparación. Si lo hace con las aves, no lo va a hacer con nosotros. De hecho, lo que dice es que como ustedes no piensan de esa manera, ustedes son hombres de poca fe. Las aves tienen más fe en que yo voy a darle su alimento que ustedes, lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos. Entonces tenemos que aprender a tener que mi provisión, ¿de quién viene? De Dios. ¿Quién me da el sustento a mí todos los días? No es su compañía, no es donde usted trabaja, ¿es quién? Dios. Dios siempre promete darnos lo necesario. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios ha prometido suplir lo suficiente. Y si usted tiene lo suficiente, no según lo que usted determina suficiente, sino lo que Dios determina suficiente, debemos estar ¿qué? Contento y agradecido al Señor. No comí 3 veces hoy, pero llegó la provisión de este día. Gracias, Señor. Nosotros, si no comimos 3 veces o 6, decimos, Dios es malo. No, el cuerpo no necesita ni 3 ni 6 comidas, una. Nosotros somos más que privilegios que comemos más de una vez al día. Pero el cuerpo no necesita más de una comida. Sustento. Y lo otro que dice el texto bíblico, Timoteo, es que abrigo. Ni casa tan siquiera lo pone. Tienes sustento y tienes abrigo, está contento con ello. Entonces uno tiene que aprender a entender que somos privilegiados, de que Dios va a cuidar de nosotros, nos va a dar nuestra provisión. No podemos caer en el desenfreno de este mundo. El libro de Hebreos dice, sean vuestras costumbres o vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Contentos con qué? Con lo que tenemos. No mire para el lado. ¿Qué tiene el vecino? Que si cambió el carro, que si cambió la casa, que si compró el plasma más grande del que tenía, ¿verdad? Todas esas cosas donde a veces caemos presos. ¿Tiene donde ver el televisor? Está bien. Yo todavía tengo uno de esos bien viejos, bien cuadrados, bien grandotes. Ay, pastor, usted está bien antiguo, no tiene un plasma. 4K. No, pues si la misma televisión que ves tú, en el 4K la veo yo en ese. ¿Es malo tener el plasma? No. No me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que a veces caemos presos. ¿Lo necesito? No. ¿Puedo tenerlo y no me afectan las cosas que son más importantes? Pues lo tengo. Pero si hay otras cosas que son más importantes, ¿para qué? ¿Entiendes? Si Dios me ha dado para disfrutar lo que tengo, ¿por qué voy a estar inconforme con lo que Dios me ha dado? Entonces no nos damos cuenta y somos presos del empuje que hace nuestra sociedad al consumerismo. Las iglesias, si hacemos una encuesta en el día de hoy a la iglesia, está la gente llena. Yo le estoy seguro que tiene la gente 20 páginas en su listita de todas las cosas que va a comprar mañana a las 4 de la mañana o a las 12:01 de esta noche en Walmart para el Black Friday. Y un año después, si yo le pregunto de todas las cosas que usted compró el año pasado en Black Friday, ¿cuántas realmente necesitaba? No me conteste, porque se descubre. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y estar contentos con lo que Dios nos ha provisto. Yo no necesito más, tengo sustento y tengo abrigo. Dice el texto, esté contento.
Y Dios está comprometido con darme sustento y abrigo, no con suplir para mis caprichos. Dios está comprometido en darme sustento y abrigo, nada más. Que a veces nos da un poco más, seguro, en su gracia. Pero su compromiso, la promesa para mí es que yo debo estar agradecido porque Dios se ha comprometido conmigo como su hijo en darme sustento y darme abrigo. Y si tengo eso, yo debo estar, ¿qué? Agradecido. Hay gente que pierde muchas de estas cosas por otras que no valen la pena. Por ejemplo, hay gente que usted ve que vive quizás económicamente limitado, pero tiene tiempo para su familia, para sus hijos, para el Señor, están ahí. No tiene mucho, quizás tiene hasta un carrito que no es último modelo, pero lo lleva y lo trae, pero está contento. Pero de momento se abre una puerta para un trabajo que va a ser más generoso económicamente y uno lo ve con la puerta, ¿verdad? Lo ve rápido, los cristianos lo espiritualizan, eso es de Dios. Eso tiene que ser el Señor. Pero entonces no calculan el costo. Ese trabajo, vamos a ver si es de Dios. La gente dice que es de Dios porque me voy a ganar más, pero ven acá. ¿Te afecta tu tiempo para tu familia, tu esposa, tus hijos? Bueno, tengo que trabajar 10, 12 horas. ¿Puedes seguir sirviendo al Señor? No, porque tengo que trabajar también domingo y entonces pues voy a tener que limitado, a lo mejor no puedo estar en el ministerio porque voy a tener que trabajar. Pero automáticamente un cristiano sincero, honesto consigo mismo, tiene que decir que eso no es de Dios. Pero como estamos tan influenciados por el materialismo de la sociedad, automáticamente es cachín, cachín, decimos que es de Dios. Entonces usted prefiere el dinero a lo valioso que Dios le ha permitido tener, sustento y abrigo. Ahora la fiebre es todo el mundo, brincar el charco. Ahora es Orlando. En los 40 fue Nueva York, pero ahora es Florida. Todo el mundo se va para Florida, porque allá es el paraíso y la odisea. El Dios que está en Florida es el Dios que está aquí también. El mismo. Yo estoy diciendo que si Dios le dice y le muestra evidentemente que usted se vaya, pero la mayoría, cuando usted analiza la mayoría de la gente, incluyendo los cristianos, que se fueron para Florida, se fueron por razones económicas, no porque Dios le haya dicho que se fueran. Y cuando tú te tomas decisiones en base a lo económico, no confiando en la provisión de Dios, te va mal. Porque los que quieren enriquecerse, dice Timoteo, caen en tentación y lazo y son traspasados de muchos dolores. Entonces, se fueron como una familia linda y vienen divorciados, sus hijos perdidos, no sirviendo a Dios, lejos del Señor. ¿Ganaste o perdiste? Entonces uno tiene que ser cuidadoso. Uno tiene que ser cuidadoso y decir, yo tengo sustento donde estoy limitado, pero tengo sustento. Tengo la provisión de Dios, no me ha faltado el pan. Pues gracias, Señor, porque tú me has dado lo necesario para vivir. Y si tú quieres, tú me vas a permitir tener un poquito más. Pero ese pensamiento no es normal en la vida del cristiano de hoy en día. Entonces tenemos que aprender a estar agradecidos pues, con lo que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, porque yo tengo. Yo no me estoy muriendo de hambre. Yo tengo con qué vestir a mis hijos. Podemos sentarnos a la mesa y decir gracias, Señor, porque tú nos has dado alimento hoy. Entonces vamos a ser agradecidos del Señor. Y decirle, Dios, yo tengo un privilegio tremendo. Tú estás comprometido con darme ¿qué? Sustento, abrigo, protección, tu cuidado. Entonces uno tiene que aprender, ¿verdad? Mirar las cosas desde esa perspectiva. Cuando uno mira las cosas de forma espiritual, aunque no nos gusta nuestra carne, lo que yo le estoy diciendo a usted no le gusta su carne. Porque choca con el pensamiento que este mundo influencia en nosotros.
Y eso es normal. Pero cuando usted lo procesa y dice, aunque no me gusta mi carne y lo que el pastor está diciendo no me gusta, posiblemente, pero lo miro a la luz de la Escritura y digo, espérate, pero es que yo antes que cualquier cosa, yo soy hijo de Dios. Y si yo miro las cosas desde la perspectiva de Dios, toman sentido para mi vida y le doy valor. Y digo, no es que así es que debe funcionar mi vida. Así es que debe funcionar mi vida, ¿ves? Entonces a veces Dios tiene que permitir crisis en nuestra vida simplemente para que nos demos cuenta cuán amarrado todavía estamos al pensamiento de este mundo. Cuando nos zarandean y Dios nos quita esas cosas que tenemos, nos damos cuenta cuánto dependemos de esas cosas y no de Dios. Entonces Dios quiere que podamos mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Que podamos mirarlo, ¿verdad? Y disfrutar las bendiciones del Señor. Última cosa que voy a compartir, porque ya tienen hambre, me imagino, yo también. Defensa y protección. Otro privilegio por el cual debemos estar agradecidos del Señor. Defensa y protección. Dios ha comprometido con defendernos y protegernos de aquellos que quieren hacernos daño. Cuando alguien se levanta en contra de nosotros para perseguirnos, para calumniarnos, para hacernos daño de manera injustamente, Dios se ha comprometido en pelear por nosotros. Y digo, aclaro, injustamente. Si lo persiguen porque usted hizo lo incorrecto, Dios no está comprometido con defenderte. Tú te metiste en el problema. Ahora, si tú estás haciendo el bien, lo correcto, y te persiguen por hacer lo correcto, injustamente, Dios se mete en medio. Y como Dios es el que pelea por mí, entonces, yo puedo estar tranquilo. No me toca a mí pelear la batalla. ¿Le toca a quién? A Dios. Cuando me tratan de perseguir a mí injustamente, no están peleando conmigo. Esa persona decidió pelear con Dios. Y como decidió pelear con Dios, ¿sabe lo que yo tengo que hacer? Sentarme y ver a Dios pelear por mí. Porque es que el que pelea con Dios, Dios siempre ¿qué? Gana. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de sentarnos, cuando la cogen con nosotros injustamente, ¿qué le decimos a Dios? No lo decimos así, pero ¿qué hacemos? Le estamos diciendo a Dios, no, déjame meterme, yo le meto mano. Y yo trato de vengarme. Y dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces uno tiene que aprender que Dios es el que pelea por nosotros. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos, dice Éxodo, creo que es, estaremos tranquilos. Dios pelee por mí. Cuando alguien se levanta a calumniarlo, a levantar falso testimonio en contra de usted, a perseguirlo por su fe, ¿verdad? O porque usted está haciendo lo que es correcto, deje lugar a la ira del Señor. Cuando alguien se mete con Dios, eso es cosa seria. Tiene problemas serios. Porque Dios literalmente le va a pasar el rolo. Sin piedad. Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por su iglesia. Entonces, cuando alguien se levanta en contra de la iglesia del Señor o contra los creyentes, entonces yo tengo que estar agradecido también por eso. Ay, Señor, gracias, porque mira, yo a veces me estoy preocupando tanto. Tengo este vecino que me tiene loco y que la ha cogido conmigo y trata de hacer todo lo posible por perturbar, quitarnos la paz.
y usted está tratando de defenderse y va la policía y levanta una querella y usted está peleando, tratando de pelear en su fuerza todo eso. Y no es que no invoque sus privilegios legales, lo que estoy diciendo es que uno tiene que a veces decir, mira, Señor, pelea tú. Porque yo tratando de pelear lo que he hecho es dañar más la cosa. Complicarla más. Tú eres mi defensor y protector. Pelea por mí. Y a veces yo pienso y me imagino que Dios estaba diciendo, ya era hora, mi hijo, ahora. Date quietecito ahí, siéntate. Déjame a mí bregar. Y cuando Dios se mete y de momento uno empieza a ver cómo Dios empieza a trabajar el asunto, uno se queda maravillado y dice, wow. Entonces eso es otro privilegio que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Entonces usted y yo tenemos que aprender a dar gracias, no por lo que el mundo da gracias, por las cosas que son de este mundo. Porque este mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo tengo que aprender a dar gracias por las bendiciones espirituales que están conmigo para esta vida y para la porvenir, lo que trasciende. Cada una de estas cosas, independientemente de lo que yo pueda estar viviendo, humanamente hablando, siempre están conmigo. Están ahí accesibles a mí. Me puedo acercar a Dios, tengo la autoridad espiritual, su promesa de sustento y provisión, que Él es mi protector y mi defensa, siempre están ahí. Y si eso siempre está, entonces yo puedo siempre estar, ¿qué? Agradecido de Dios. En mis labios siempre puede haber, ¿qué? Un cántico de alabanza a Dios. Porque hay tanto cristiano quejoso, porque no se ha dado cuenta de lo que ha recibido de Dios. Cuando usted analiza, ¿y por qué este se queja tanto? Yo sé, hay que recordar estas cositas. Ven acá, papá. ¿Tú te acuerdas de lo que, mira, que el Señor te ha dado esto, y tú has recibido esto, y Dios te ha dado esto otro? Ay, verdad. Yo debo estar agradecido entonces del Señor. Yo debo tener siempre en mi corazón y en mis labios que un cántico de alabanza a Dios. Entonces, cuando la gente no creyente aprende y empieza a ver esa actitud en nosotros, entonces somos testimonios de que le servimos a un Dios verdadero. Mucha gente no cree en el Evangelio, no porque su corazón esté endurecido, es que nosotros somos un mal testimonio del Dios al que decimos que le servimos. Nos miran a nosotros y nos ven en la misma pasión y desenfreno por los que tienen los que no aman a Dios y no temen a Dios. Y cuando vienen las desgracias, reaccionamos de la misma manera que reaccionan los que no tienen a Dios. Entonces, pero decimos que somos cristianos. ¿No cuadra? Si yo digo que le sirvo a Dios, al Dios verdadero, la gente tiene que ver en mi vida que esas cosas todos los días. Tiene que notar en mí que la fe, la gratitud, el testimonio, la alabanza a Dios, independientemente de lo que venga sobre mi vida. Todo el tiempo. Predicaba este domingo pasado en una congregación y luego de la predicación, esta hermana, el tema tenía que ver con, ¿verdad? En medio del sufrimiento, uno puede estar preso físicamente, pero no en su corazón siempre, ¿verdad? Usando a Pablo y Silas. Y al final del servicio, esta hermana me decía, pastor, usted parece que me estaba describiendo a mí. Yo tengo cáncer. Llevo 8 o 10 años con cáncer, me decía la hermana. Y yo aprendí desde el principio a estar agradecida siempre del Señor. Dios me puede sanar, no le ha placido sanarme, pero cuando yo voy a las quimioterapias, estoy en el hospital, yo me paso alabando al Señor, dándole gracias a Dios, hablando de las bondades del Señor. Y óigame, que mucha gente el Señor me ha permitido hablarle y ganarme para Él. Porque ven el poder de Dios, ¿dónde? En ella. ¿Tiene razones para quejarse? Me imagino. Tener cáncer y todo ese proceso es bien difícil, bien doloroso.
¿Dios puede sanarla? Seguro que sí. Pero si no la sana, Dios sigue siendo bueno. Y ella ha decidido creerle a Dios y honrar el nombre de Dios, agarrarse de las promesas de Dios en su quebranto. Y aunque su cuerpo posiblemente físicamente le dice no lo alabes, ella ha decidido ser libre espiritualmente y siempre alabarlo, siempre agradecerlo, siempre decir que Dios es bueno, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Así que aprovecha este día no para celebrar el pavo, porque el pavo nada tiene que ser, el pavo lo mataron ya. Celebre la razón primordial por la que un día se celebró un día como este, que fue dar gracias a Dios. Honrar a Dios por su provisión, honrar a Dios por su cuidado, honrar a Dios por su gracia, por su amor. Entonces, como creyentes, no solo hoy, esa debe ser la actitud de nosotros todos los días. Como decían los muchachos por ahí, los jóvenes, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay razones para usted y yo estar siempre agradecidos. Amén.